Buenas tardes, días o noches, depende a qué hora nos vea y dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Son cosas que debemos tomar muy en cuenta, no es que tienen que o se tiene que creer, se debería de, que es lo que dice la Biblia. Hay muchas enseñanzas, hay muchas denominaciones, pero hay un solo Dios verdadero, un Jesucristo y un Espíritu Santo. No son tres dioses, es tres personas en un solo Dios verdadero. ¿Qué es lo que tratamos de enseñar? Pues qué dice la Biblia acerca de. Y esta tarde, noche, ¿qué horas son? ¿Las 7 qué? 7:37. 7:35 de la tarde o tarde noche, como lo quiera ver usted. Vamos a compartir esta tarde esta enseñanza de la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 15. Y como cada vez, cada enseñanza, pues me acompaña mi hija, mis nietos, mis hijas, mis nietos y mi yerno. Voy a pedir a ver si que me lea la porción de la palabra en la versión Reina Valera, versión antigua, porque luego vemos cómo nos la presenta la Biblia Las Américas, Biblia de estudio. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces la palabra de Dios, una versión dicen palabras diferentes, en diferente manera, pero el mismo significado, la misma relación con la palabra de Dios. Entonces revisamos, checamos de que sea la misma definición y a dónde vamos dirigidos, no que sea diferente a dónde nos dirige. La palabra de Dios en esta tarde nos dice de esta manera en la versión Reina Valera, versión antigua. Bessie, por favor. Colosenses 2, ¿de qué fueron? Del 8 al 15. Dice la palabra de Dios: Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión del Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitéis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, trayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Hasta ahí. Horas, por favor. Oramos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de este día, Señor, y pues Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta tarde, Señor, venimos ante ti primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú es el que unge y usa el que está predicando, Señor, igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos guiando, Señor, y pues Padre, síguelos protegiendo, Señor. Al igual, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor. Prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender tu palabra, Señor, y pues, Padre, aplicar tu palabra en nuestra vida diaria, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, también venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que sana, Señor, y pues Padre, sé tú el que abre las puertas que tienen que estar abiertas y cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia y cada líder de gobierno, Señor. A todos ellos te los ponemos en tus manos, Señor. Síguelos guiando, síguelos protegiendo, Señor. Y pues, Padre, síguelos dando sabiduría, Señor. Igualmente, Señor, te ponemos a cada persona, a cada familia en tus manos, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor. Y pues, Padre, tú sabes lo que va a ocurrir, Señor. Y pues todo te lo ponemos nada más en tus manos, Señor.
Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, nuevamente bendice esta predicación, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor, y pues Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, es algo muy elemental y necesario que en ocasiones tener que aclarar por qué Bessie lee los versículos. Bueno, hay muchos saben y pues he sabido de muchos conocidos y no conocidos de que tuve un stroke o ¿cómo se llama? Un derrame cerebral y quedé con secuelas y en una de esas secuelas pues son varias. Mi oído izquierdo no oigo nada. Al leer como que pierdo la visión de cómo está escrita la palabra de Dios en los versículos. Es por eso que le pido a Betsy que me lea ella primero para que mi vista pueda estar un poco más descansada y poder leer un poco, no mucho, porque pues realmente no puedo leer mucho. Gracias a Dios por Betsy, que si no, ¿qué estuviera haciendo yo ahorita? Bien, déjame leer ahora cómo lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Fíjese bien cómo las palabras son diferentes, pero la definición es la misma. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. El 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Vamos viendo cómo lo presentan otras palabras para el mismo significado, las mismas definiciones. Dijimos que era el 9, ¿verdad? Ya me brinqué una hoja. El 9. Vamos a ver el 10, dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hay diferencia de narrativa. El 11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, a quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. 12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de los muertos. ¿Hasta qué dijimos, mija? Hasta el 15. Gracias. 13. Y cuando estabas muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos. 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, el 15 y cerrando. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Vemos entonces que hay diferencias de narrativa, pero no de significado. Es el mismo fin, el mismo significado. No es que diga otra cosa, está diciendo precisamente como dice la Biblia Reina Valera, versión antigua. Y la que usamos la Reina Valera para predicar. Vamos a ver qué dice el versículo, ¿qué dijimos? 8 al 15 dice la palabra del Señor así. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas mentiras, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Vemos la diferencia que hay, pero la narrativa es la misma. Al final de todo es lo mismo. Entonces, ¿a qué se refiere? En esos tiempos se refiere a reglas y regulaciones religiosas de esa época, por medio de las cuales algunos procuraban justificarse a sí mismos. Y podemos ver en Gálatas 4, 3, 9, que es lo que nos dice. Dice la palabra de Dios, así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los redimientos del mundo, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios,
servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, como os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir. ¿Hasta ahí? Bien, vemos entonces que nos da una narrativa de qué es lo que es la obra de Cristo para el ser humano, para todo ser humano. La cuestión aquí es, ¿lo entendemos? ¿Nos interesa? ¿Queremos saber algo más? Hay veces que somos engañados en cualquier ámbito, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no conocemos aquello que nos están hablando, que nos están diciendo. Y la palabra aquí nos está diciendo, fíjense bien lo que está pasando. Y Pablo fue y es en estos tiempos. Fue el que Dios eligió para que trajera ¿qué? Las enseñanzas bíblicas. Por eso es que vemos las cartas paulinas que se le nombran, porque son escritos de Pablo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a narrar. Nosotros podemos ver también que dice allí Gálatas 1 del 11 al 14. Dice la palabra de Dios, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo mucho más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Amén. Siendo más celador de las tradiciones de mi padre. Yo avanzaba, dice, ¿yo qué? Yo en el versículo 14 dice, empieza diciendo sobremanera, ¿verdad? No, perdón. Dice, y aprovechaba en el judaísmo, aprovechaba adelantaba, conocía más. Y el versículo 14, en lo que leímos en Gálatas 1, versículo 14, nos enseña y nos dice, fíjense bien cómo Dios obró en la vida de Pablo, en qué manera, hablándole y nos informa y nos asegura, a mí no me lo enseñó el evangelio que yo les predico a ustedes en ese tiempo, a los colosenses de Colosas o a los Gálatas de Galacia, se informó, se predicó que la palabra de Dios, que le fue dada ¿a quién? A Pablo. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 12, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre o de ser humano, sino por revelación de Jesucristo. Una revelación divina. Si nosotros vemos lo que dice 2 Timoteo 3:16, comenzamos a entender que no nomás fue escrito para eso. Y podemos ir a otras partes más, lo que es Juan 17. Ahorita léeme primero Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Así, toda palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para comunicar. Ahí en Juan, que es 17:20 me parece, y por aquellos que creerán, o aquellos que creerán por ellos. Juan 17:20 dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Gracias, amiga. Dice Pablo, miren en el versículo 3, en otro tiempo que en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Y aprovechaba, el 14 comienza a decir, nos da una información acerca de lo que yo le estoy enseñando, no es porque lo aprendí de alguien más, lo aprendí de Jesucristo, el Señor. Si nosotros conocemos la historia de Pablo, ahí en Hechos capítulo 8, me parece, versículo, no más un versículo, 3, nos da toda la información como en camino a Damasco, pero no vamos a leer un versículo, porque es mucho y no vamos a leerlo todo. Adelante. Hechos capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra de Dios, entonces Saulo asolaba la iglesia,
entrando por las casas y trayendo a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Gracias. Mire, no importa quién sea usted, no importa lo que haya hecho, si entiende la palabra de Dios, va a encontrar descanso para su alma. ¿Por qué? Porque Dios perdona, pero ¿qué requiere? Que haya un arrepentimiento, pero antes del arrepentimiento tiene que haber un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Qué habla la palabra de Jesucristo? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la obra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el llamamiento de Pablo, el llamamiento de varios apóstoles, y comenzamos a ver e informarnos que es la palabra de Dios y entendemos que el Señor vino con un propósito a este mundo. Vamos a celebrar un poco más de tiempo el nacimiento, no a Santa Claus, sino el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no a los regalos, sino a la llegada del Señor Jesucristo a este mundo. Celebramos el cumpleaños del Señor y a veces no sabemos ni qué estamos celebrando. Se confunde y los rudimentos del mundo comienzan a entrar, las tradiciones, las costumbres y el enfoque real de esa celebración se supone, aunque no nació en esa fecha, se supone que esa fecha celebramos en la mayoría de parte de todo el mundo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos de eso. Es que la Biblia, es que siempre hay un es que, y no queremos aceptar la palabra de Dios cuando nos comienza a hablar de mandatos, de mandamientos, porque si nos llamamos cristianos, seguimos, ¿qué quiere decir la palabra cristianos? Seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, aceptamos la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Y aquel verbo fue hecho carne, Juan 1:1. Y hemos repetido y hemos dicho y hemos mencionado muchas veces que el propósito de Dios al enviar a su Hijo es de que el ser humano encuentre, entienda primeramente el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. ¿Quién es el camino? Pues Juan 1:14, no, Juan 14:6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que conozcamos, que entendamos, que el Padre, ¿qué quiere que entendamos? Porque envió a su Hijo con un propósito. Y el propósito es misericordia, redención. ¿Para quién? Para todo el mundo. Pero hay algo que tenemos que entender, que Dios nos dice, y si creemos en Dios y le creemos a Dios, que son dos cosas muy distintas, entonces entendemos y creemos lo que dice Juan 3:16 y entendemos lo que dice el 17 también. Si me lo lees, por favor. ¿Por qué? Porque debe ser ampliamente entendido cuál es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. ¿Por qué vino? No es porque le dio la gana, no es para que lo viéramos, que supiéramos que vino. No, vino con un propósito divino. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El 16 también, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Vamos entendiendo, viviendo el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Obviamente, nos reta, nos dice, ahí en Lucas, que es 9:23, el que quiere venir en pos de mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Fíjese bien cómo previene al ser humano para que entendamos. Si lo tienes, adelante. Dice la palabra de Dios, y dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Eso, gracias, esa es la razón y el motivo más importante, sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Son requisitos bíblicos lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo digo, que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no se expresa como es realmente la palabra de Dios? Sí vino, sí nos ama con ese amor tan grande.
Por eso vemos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es de tal manera engrandece ese amor que no tenemos ni la mente para alcanzar a entender ese grande amor de Dios por la humanidad. Pensamos que no somos nada a veces. Nos menospreciamos y pensando que haciendo cosas malas nos vamos a hacer importantes. Cuando en realidad, si Todopoderoso envió a su Hijo con un propósito divino, con una obra divina para que el ser humano alcance y conozca primeramente y alcance a entender que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida eterna. Y no hay otro camino, dice, nadie viene al Padre sino por mí. La venida de nuestro Señor Jesucristo es algo que debemos entender que es para todo creyente, la enseñanza, para todo cristiano. Realmente la palabra de Dios es para aquellos que quieren escuchar atentamente, aquellos que se disponen como Pablo se dispuso a oír, a escuchar y a hacer lo que el Señor Jesucristo le mandó. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo con él? Enseñarle, declararle, revelarle la voluntad del Padre a Pablo, para que Pablo fuera el que pusiera los fundamentos en el Nuevo Testamento. Pero toda la escritura, no nomás el Nuevo Testamento, toda la escritura es útil para enseñar. ¿Por qué? Porque es inspirada divinamente, para que tengamos el ejemplo y sigamos los mandamientos o los mandatos y estatutos que nos pone la palabra de Dios a todo cristiano. Ahorita soy cristiano en domingo, llegando a la casa me quito la ropa y me voy y ya no soy cristiano. Ya tengo que divertirme. Si no venimos para divertirnos, entonces Dios es amor. Y hablamos como cristianos y nos vemos como cristianos, pero no vivimos como cristianos. Entonces ahí nos engañamos nosotros mismos. Que dice Galatas 6:7. Son advertencias que están ahí si quieres hacerlas. Dios no te va a forzar ni a ti, ni a mí, ni a nadie a que le creamos a Él y que creamos en Él o en su Hijo. Es voluntario si de veras entendemos que lo que nos ofrece, nos promete, es vida eterna al partir de este mundo. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos ama. Sí, Dios es amor, pero también es justo que lo tienes. Adelante, por favor. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Quién? Te dije gracias, Iba. Perdón. Todo lo que el ser humano sembrare, lo he dicho y lo repito, cuando la palabra de Dios dice hombre se refiere a la humanidad completa. No nomás al varón, sino al hombre y la mujer, grandes y chicos. Para Dios no hay diferencia, todos somos igual delante de Él. Pero, ¿qué es lo que queremos hacer con la palabra de Dios? ¿Creerla? ¿Obedecerla? ¿A qué vino Jesucristo? ¿Nada más a morir porque le dio la gana? No, pues entendemos otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios envió a su Hijo y su Hijo tomó a Pablo. ¿Quién lo separó a Pablo? Antes de su nacimiento, Pablo estaba destinado para enseñar, para que fuera siervo del Señor. Sí perseguía a la iglesia, sí mataba o consintió la muerte de Esteban, lo llevaba a la cárcel, hombres y mujeres. Pero ¿qué pasó con Pablo? Si tienes ahí en Hechos cuando Pablo es tumbado del caballo, camino a Damasco, o 9, a ver si me lo lees. ¿Cuántos versículos son? Del 1 al 7. Si me lo lees, por favor. Hechos 9, 1 al 7 dice la palabra de Dios. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente les cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo,
Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Amén. Gracias. En ocasiones tenemos que entender que Dios nos habla. A veces por un canto, a veces por una predicación, a veces al leer la Biblia. La cuestión es, ponemos atención, escuchamos su voz o queremos que nos hable físicamente. Muchas de las veces dicen, yo no he oído a Dios hablarme. No querrías. La santidad de Dios, por eso envió a su Hijo a este mundo, porque el pecado fue de mal en peor. Si la santidad, al hablarnos Dios con su aliento santo, nos consume a todos. Por eso que el Señor Jesucristo vino en forma humana para tratar con el humano, a manera de que el ser humano tenga la esperanza y la oportunidad de reconciliarse con el Padre. Son cosas que debemos tener y nos llama a librarnos ¿de qué? De las cadenas de pecado en las que estamos atados antes de venir a los pies del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos muestra su amor, que Dios nos da la oportunidad. Y cuando entendemos que hemos creído, que hemos entendido, entonces sí ya somos bautizados. Bíblicamente así lo dice, por el bautismo, porque esa semejanza, al entrar en el agua, esa semejanza a su muerte, al salir del agua del bautismo, es la resurrección, simbólico. Pero si no lo entendemos, si lo agarramos a bromas para vernos importantes delante de la gente, pues nunca vamos a entender por qué o para qué. No hay un ser humano que sea tan malo así que la palabra de Dios no lo deje entender. Pero la decisión la tiene el ser humano en decir sí o no. Y cuando ya conocemos al Señor, que el Señor nos buscó y nos halló, entonces, ¿qué es lo que debemos tener? No el orgullo de decir, es que yo, no, es que el Señor me buscó, me alcanzó y me trajo a los pies, ¿quién? Del Señor. El Padre me buscó y me halló. Porque inclusive hay un versículo que dice, si mi Padre no nos trajere, nadie vendría, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y si lo hallas, qué bueno, ¿verdad? Porque debemos entender qué dice la Biblia. ¿Por qué y para qué? Nada, si yo no creo eso. Pues mire, es decisión de cada quien. Hasta el pueblo de Israel, el Padre le dijo, mira, están enfrente de ti dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Pero tú sabes cuál camino escoges. No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual, que es diferente. Juan 6:44 dice la palabra de Dios, y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Y yo nadie puede venir. Pero ¿quién es el? Gracias, mía. ¿Quién es el que tiene que tener también la disposición? Dios nos habla. El deber del ser humano es escuchar o no escuchar, porque Dios no te va a forzar. No forza a nadie. Eso es lo que tú quieras hacer. Lo digo y lo repito, cuando en las iglesias o en los templos hay errores del siervo, del guía espiritual, no le echemos la culpa a Dios de los errores del hombre. Porque ¿cuáles son los rudimentos de que nos está hablando la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Mira, fíjate porque estás en peligro. ¿Por qué? Porque hay gente que viene enseñando, por eso mira, que nadie os engañe o os cautive por medio de sus filosofías vanas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hay quienes conocen y saben y esto y lo otro, pero en realidad, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de eso? Que no nos hinchemos, que no nos creamos mucho. El hecho de conocer y saber que somos líderes nos debe hacer humildes. Debemos buscar servir, no que nos sirvan. Nosotros somos más importantes. ¿Quiénes? Cada persona que quiere oír, el siervo de Dios tiene que tener el entendimiento que tiene que servirle
a la comunidad que dirige. Somos responsables de todas las almas que llegan al templo. Por eso que en ese día se nos va a llamar, ¿qué? ¿Qué dice 1 Corintios 8:9? Dice la palabra de Dios: mas mirad que vuestra libertad no sea tropezadero a los flacos. Más mirar que, gracias, parafraseando los versículos, y mirar que aquellos que son inmaduros, que apenas están empezando en la vida cristiana, no seas tropiezo tú que ya te crees que eres algo. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de todo eso. Muchas de las veces es que yo soy el pastor, yo soy el ungido de Jehová, el yo que acostumbra toda esta gente charlatana de la palabra de Dios. Pues, no que nadie te engañe. La palabra de Dios está aquí para que se aprenda, se lea y se estudie y poder entender de qué se trata la salvación de tu alma y la mía. Por eso dice en Efesios 2:8-9, y esa referencia, no por obras, para que nadie se glorie, porque es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? El regalo de Dios. El don inefable. ¿Qué es el don inefable? No lo podemos expresar con palabras. ¿Quién es el don inefable? El Espíritu Santo, Jesucristo, Dios mismo. No podemos decir yo conozco a Dios físicamente. Lo conoceremos por fe. Lo entenderemos por fe. Pero todavía no lo entendemos como debemos de entenderlo. Por eso le dijo a Timoteo ahí en 1 Timoteo 6:20. Dice la palabra de Dios: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de las falsamente llamadas ciencia. Gracias, mija. Evítalas con ¿cómo se llaman? Para que enfrentarse uno al otro. Es que yo, es que a mí, es que no, es que yo, a mi religión. Jesucristo no está dividido, es uno solo. Y Jesucristo es Dios mismo. ¿Qué es lo que debemos entender? Que lo que hemos aprendido lo apliquemos a nuestro conocimiento verdaderamente. Que no fingamos, que no aparentamos, que no alegamos, que no estemos compitiendo con alguien más para saber más. Por eso se evita los argumentos, evita todo eso. Y dice el argumento de la falsamente llamada ciencia. Sí, así dice, ¿verdad? ¿Qué es la ciencia? La ciencia del mundo. No toda la ciencia es mala, pero la mayoría. ¿Por qué? Porque se está consiguiendo de la manera incorrecta. Hay muchas cosas buenas, sí. ¿Está peleada la ciencia con la palabra de Dios? No, ni la palabra de Dios con la ciencia. Pero porque es falsamente llamada así, así como hay charlatanes en un lado, hay charlatanes en otro. Les guste o no nos guste entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tratamos de presumir que sabemos mucho. Por eso ten cuidado porque no seas tropezadero a los flacos. No entres en contiendas. No entres en diálogos que no te van a producir nada de edificación ni para ti ni para los oyentes. Ten cuidado, fíjate bien. Ahora, que no está diciendo que está en contra de la ciencia. Según la ciencia del mundo, no es la misma la ciencia de Dios. Mucha diferencia. Gálatas 4:3. El por qué debemos saber todo esto. No nomás es decir, yo soy cristiano. Yo. Es que el pastor nomás me está pidiendo dinero. Es que nomás me están coqueteando. Es que nomás también. Por favor. ¿Tiene la culpa Dios? Adelante. Dice la palabra de Dios: así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Así también nosotros. Éramos como niños, no que somos niños. Espiritualmente éramos como niños en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, amigo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que por más que sepamos, no vamos a creer que no. Es que me preguntan cosas que... oye, espérame. Déjame decirte algo. Mucha gente dice, son fanáticos. ¿Por qué dicen eso? Porque quieren que seamos fanáticos de ellos. Porque ellos están correctos y tú no. Porque ellos ven las cosas a su manera. Y si tomamos ese papel, pues nos hacemos ahí así también. Es que yo sé más que todos, estos no saben nada, yo lo sé todo.
Y es como yo lo sé, como yo lo digo, y ahí estamos mal, ¿verdad? Que estábamos igual que los que no conocen al Señor, que aquellos que se acercan buscando al Señor, el conocimiento, la verdad, que es la palabra de Dios, que es la vida eterna, quién es Jesucristo, por qué debo de tener cuidado con mi boca, por qué debo tener cuidado con mis acciones. Lo digo y lo repito, cuando comenzamos a hablar mal nuestro lenguaje, no nos valoramos ni nosotros mismos. No hemos entendido nada, ¿verdad? Y ahí creemos que por hablar fuerte, hablar con autoridad, hablar como que yo ya soy aquí, nos lleva a bajar de nivel delante de Dios. Porque nos olvidamos que aquellos que están como niños espirituales, así estábamos también nosotros, y servimos bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué dice 1 Corintios 8:2? Dice la palabra de Dios, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Aún no sabe nada como debe saber, amigo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Es que yo sé, nunca vamos a acabar de aprender la Biblia. Nunca vamos a entender completamente, porque estamos en este cuerpo humano. Y el poder de Dios, y la grandeza de Dios, y el amor de Dios, y la obra de Cristo, no la entendemos completamente. Podemos pensar, como dice un salmo, ¿y qué es el hombre o el ser humano para que te acuerdes de él? Que enviaste a tu propio hijo, o tú mismo tomaste un cuerpo humano. Tu esencia, tu imagen, todo tu ser vino en forma humana para darle a la humanidad la esperanza de la eternidad, de la inmortalidad. Pero lo queremos. Pues bueno, eso depende de cada quien. Dice Gálatas 6, 3 y 4. Gálatas 6, 3 y 4. Dice la palabra de Dios, porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Respecto a sí mismo, dice, no, es que me desesperan porque no quieren entender. La gente no quiere. Mira, hay algo muy importante como cristianos que debemos de entender. Si nuestro Señor Jesucristo nos deja el ejemplo siendo obediente hasta muerte y muerte de cruz, ¿por qué nos vamos nosotros a quejar de que el mundo no quiere escuchar? Muchas veces pensamos que el mundo no escucha, pero escucha más de lo que te imaginas. Escucha y tiene oídos para oír lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que todos se conviertan, porque nosotros decimos, es que yo he engendrado a muchos. No, tú no. Si Dios te usó para alcanzar a unas almas, no creas que fuiste tú. Fue el Espíritu Santo obrando porque obedeciste, eso sí, la palabra de Dios. No queramos convertir a la gente a fuerzas. A nosotros se nos llamó a predicar la palabra de Dios, no meter a la gente a fuerzas, tienes que creer. Porque cuando hacemos eso, caemos en el legalismo, caemos en el autoritarismo. Y el siervo del Señor está llamado a predicar la palabra de Dios. El Hijo de Dios, el cristiano, el creyente, está llamado a predicar la palabra de Dios. Por donde quiera que vaya en este mundo, dice allá en Mateo 28, 18 al 20. Ir por todo el mundo predicando. A ver si me lo lees mejor de la Biblia, están más... Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entendemos entonces, gracias amiga, que el Señor nos dice, toda potestad me es dada. Y yo te digo que vayas, parafraseando el versículo, que por donde vayas caminando en este mundo, vayas predicando el Evangelio.
vaya diciendo lo que es la salvación de su alma, que Dios los ama. Es que está loco, es que deja tú el mundo que hable lo que quiera. Cuando Dios llama, se hace el ser más vil, más cruel, más malo. La palabra de Dios va a llegar a ti. ¿Quién era Pablo? ¿Qué hacía Pablo? No era cualquier cosa Pablo. No era un hombre que no tuviera futuro. Era un hombre acaudalado, con conocimientos vastos. Pero hay un versículo que dice que todo lo tengo por basura. Todos mis títulos, y todo no lo dice así, pero parafraseando el versículo, lo tengo por basura. Por el amor al Señor. Por servir. Pero eso, ¿y tú qué estás haciendo? ¿O yo qué estoy haciendo? Porque la palabra de Dios es para allá y para acá. Pero primero para acá y luego para allá. Es por eso, creas o no creas, mi deber como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, como siervo de Dios, es comunicarte, oigas o no oigas, creas o no creas. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando estemos en el juicio final, no diga nadie, yo no oí, a mí nadie me dijo. Todo esto es advertencia, que por eso dice el versículo 4 de Gálatas 6, dice que así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo. De sí mismo. No es que tienes que hacerlo. Tienes que obligar. Deberíamos pero ¿queremos? Todos queremos ir al templo. Queremos oír y que nos vean los hermanos. Y si estamos en apuros económicos, a ver si me ayudan con algo. Pero ya cuando no hay esa ayuda, ¿por qué? Pues para cosechar hay que sembrar. Para que haya esa producción. Queremos que, no es que no me da nada, ya me voy. Así dice el Señor. A donde quiera que te lleve el Señor, ahí quédate. No es necesario que andes como chapulín brincando de templo en templo. Si verdaderamente eres cristiano, sigue los mandamientos del Señor. No lo que el hombre te diga. No lo que escriben libros y yo fui y vi y a mí me habló y sí, y luego. ¿Tenés algún versículo, amiga? Ok. ¿En qué íbamos? Gálatas 6. Gálatas 6, ¿verdad? Filipenses 2:3. Lo tengo por basura. Es Filipenses 3:8, dice la palabra de Dios, y ciertamente aún considero todas las cosas perdidas por eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Tremendo, ¿verdad? Grande enseñanza. Filipenses 2, ¿qué? Filipenses 2:3 y luego 2:4-11. Dice la palabra de Dios, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Sigue hasta el 11. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que debemos entonces? Nos amplía qué es Pablo, quién fue Pablo, por qué están los escritos de Pablo, para enseñanza de cada creyente. Pero, precisamente, la palabra de creyente, no para el que no cree, no para el incrédulo, para el creyente, para que lo entienda, para que lo predique, para que lo vivas. Amiga, te duele mucho el oído.
hay algo que debemos tener en cuenta. Déjame seguir yo entonces. Dice el versículo 9, porque de Colosenses 2:9 dice, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporal. ¿Habita qué? Toda la plenitud de la divinidad corporal. Fíjese bien, divino el Señor, puro, santo, no pecó. Por eso vemos que dice en Juan 1:14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros vamos entendiendo todo esto, vamos comprendiendo lo que estábamos leyendo, que el Señor dice. ¿Por qué lo dice? Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si ya entendiste la palabra de Dios, si has entendido y comprendido que el Hijo de Dios vino con el propósito divino de mostrarnos el camino al reino celestial de su Padre, entonces tienes la oportunidad de tomar una decisión, sí o no acepto a Cristo como mi único y vasto Salvador. No nomás como mi Salvador, sino como mi Señor. Porque queremos ser salvos, queremos ser salvados, pero no queremos los mandamientos. No queremos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y nos guíe a donde debemos ir y hacer. Ah, no, es que me urge, tengo que irme. ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué nuestro Señor? Porque Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Que para el creyente llegue la bendición. Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. ¿Para qué es todo esto? Para que el ser humano vaya llegando, creciendo, madurando, para que no seamos flacos, para que no seamos niños, para que conozcamos la verdad y la verdad nos hará libre, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 4:13-14? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. 14. Que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento y que seamos llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Es llevar al error al creyente. Los artificios, ¿qué es artificios? Artes mágicas. Dios no hace magia. Dios es todopoderoso. Es potencia de Dios. Es poder divino y santo. Muchas veces decimos que Dios es energía. Es que somos energía. ¿Y qué tipo de energía? ¿Cómo la conoces? Es que tenemos energía. Sí, y prendes un foco. O alimentas alguna planta eléctrica. Somos energía, sí, pero espiritual, divina, está en nosotros. Si queremos aceptarlo, si no, pues no. Hebreos 13:9. Hebreos 13:9. Sí. Dice la palabra de Dios, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Amén. Y no en viandas, no en viandas, no en lo material, sino en lo espiritual. ¿Verdad? Romanos 14:17. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, amiga. No es material, es espiritual. La comida y la bebida es para lo físico, lo material. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos está diciendo, mira, es así. El versículo 10 dice, en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Qué tremendo. Efesios 1:20-22. Dice la palabra de Dios,
la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Vemos entonces que leíste Efesios 1, 20 al 22, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, así, ¿verdad? En Romanos 2, 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Pues nosotros, los que no somos judíos de nacimiento. Somos los gentiles, la iglesia que existe hoy. ¿Qué dice Filipenses 3:3? Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en el Espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No nos confiamos ya en lo material, nos confiamos en lo espiritual. Estamos seguros, estamos entendidos. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? ¿Ah? ¿Qué dice el versículo 11? Filipenses 3:3 dice, porque nosotros, ya lo leí, ¿verdad? Perdón. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado sea de ello, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿En qué manera? En Cristo Jesús. No nomás, ¿por qué en Cristo Jesús? Porque en Él estáis cumplidos. Dice el versículo 10, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Tenemos que entender que Dios nos ha dado todo ya en la mano para que entendamos. ¿Verdad? El versículo 11, el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados, de la carne en la circuncisión de Cristo. Ya está cumplido en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que vemos? Ahí Gálatas 4:4 nos dice que a su tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué? Para que cumpliera la ley y quitar la circuncisión que era la ley. No la quitó, la cumplió, no la anuló, vino a cumplirla. La ley sigue vigente. Y más para el incrédulo, porque no quiere creer que aquel que vino a anular la ley fue Jesucristo. Es Jesucristo, no fue. Es Jesucristo el que vino a cumplir la ley. Por eso que debemos tener cuidado y entender que no todos somos cristianos. Mientras no haya una verdad absoluta en nosotros, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Estás bajo la ley todavía. Mientras no se acepte a Cristo Jesús, estás bajo la ley. Estás bajo los rudimentos de los ritos todavía. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cumplir. Dice, no vine a quitar, no vine a abrogar, vine a cumplir la ley. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la cuestión es, ¿lo queremos? ¿No lo queremos? Por eso dice Romanos 6:6, cuando ya hemos conocido a Cristo, ya hemos sido moldeados, ya hemos sido cambiados por el Espíritu Santo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para el cuerpo del pecado, sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero, ¿lo quieres? Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. ¿Cómo entendemos esto? Pues cuando entendemos que Cristo es la solución a nuestro problema del pecado, porque Dios no tiene problemas, los problemas los tenemos nosotros. Dios no nos necesita a nosotros necesitamos a Dios y a su Hijo y toda su obra de misericordia, pero la queremos aceptar. Eso depende de cada quien. En el versículo 12 dice, sepultados juntamente con Él en el bautismo, el cual también resucitáis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Tenemos esa seguridad. Sabemos que Dios ha hecho todo.
Romanos 6, 4 y 5. Dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Amén. Es algo que debemos tener, gracias, mira, tener en cuenta. Nos está informando cuál es el bautismo cristiano. ¿En qué manera? ¿Qué es el simbolismo del bautismo? ¿Qué es lo que acontece al aceptar ser bautizados en Cristo Jesús? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es precisamente, borró la acta que teníamos en contra. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? En la cruz. Venciendo principados y potestades. Siendo Él la cabeza de ¿quién? De la iglesia. Principalmente de la iglesia. ¿Por qué de la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la novia de Cristo. Pero lo queremos, no lo queremos, eso ya de cada quien, ¿verdad? ¿Por qué? Dios hizo todo esto, fíjense. En Hechos 2:24, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Amén. Por cuanto era imposible ser detenido por la gracia, amiga. ¿Y a quién? ¿Detenido quién? Nuestro Señor Jesucristo. No lo pudo detener la muerte, porque el Padre lo levantó. Dice en un versículo, dijo el Señor, tengo la promesa de mi Padre de que puedo poner mi vida y poderla, en mi mandamiento, no promesa, mandamiento, de ponerla y volverla a tomar. ¿Quién lo recitó? El Padre. ¿Y quién es Cristo? Dios mismo. Cristo es Dios mismo. Y muchas veces en muchos versículos nos dice, mi Padre y yo, una cosa somos. Yo salí del Padre. ¿De dónde salió? ¿Cómo? Su palabra fue hecha carne. ¿Para qué tomarse tanta, pues decirlo así, molestia? Que para Dios no ha sido molestia el brindarnos la oportunidad de conocer su reino celestial, estar con Él. Pero eso es de cada quien, ¿verdad? El versículo 13, ¿qué me dice? Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó, os dio vida, es lo mismo, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Perdonando todos los pecados. Pero para que haya ese perdón de pecados, ¿qué se necesita? Un arrepentimiento. Pero ¿cómo vamos a arrepentirnos de qué? Precisamente, si no conocemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que quiere decir? Que nos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que quiere decir Romanos 3, que es 6:3, no, que es por cuanto todos pecaron. 3:23. 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pues en Romanos 6:23 nos vuelve a decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué más dice? Romanos 6:23 o 3:23. 6:23. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que en Cristo está la salvación de nuestra alma, que de allí depende todo, que si queremos, podemos. Se nos ofrece la vida eterna, se nos ofrece la redención de nuestra alma, se nos ofrece el reino celestial, pero no queremos. Hay un proverbio que dice, es 11:23 o que no me acuerdo, el camino de la vida es hacia arriba, pero hay un motivo por qué es hacia arriba. Proverbios 15:24. Proverbios 15:24, adelante. Dice la palabra de Dios, el camino de la vida es hacia arriba del entendido para apartarse del infierno abajo. Amén. ¿Alejarse de qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Del infierno? Abajo. O sea, caminamos sobre el infierno. Está aquí abajo. Es
¿Material? No, no es material. Es espiritual. ¿Qué es muerte en la palabra de Dios? Separado de Dios, alejado de Dios. Y para colmo, el mismo infierno con el anticristo y la bestia será echado en el lago de fuego, y todos los incrédulos, aunque no era para el ser humano todo eso, pero el enemigo es el enemigo y sabe lo que hace, ¿verdad? Por eso que debemos, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. No perdonándonos, no, perdonándonos. Como dice Romanos 5:8. Eso es referencia mía. Pero Dios que engrandece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios engrandece su amor. ¿Lo entendemos? Pues no sé si se entienda o no se entienda. El 13, ¿verdad? Leímos el 13. ¿Qué dice Efesios 2, del 1 al 5? Dice la palabra de Dios: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Gracias. ¿Qué es lo que entendemos? Nosotros tenemos la oportunidad, cuando oímos la palabra de Dios, de aceptar o no aceptar, de querer o no querer. Es decisión propia. Si nosotros oímos la palabra de Dios, podemos entender si escuchamos atentamente. Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Romanos 10:17, ¿verdad? Tiene el ¿por qué? El oír, el escuchar. Porque dice que es 1 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Fíjese bien. El Dios de este siglo. Pero cuando escuchamos, dice que lo que dije ahorita, Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Mateo 12:43. ¿Qué es la incredulidad? ¿Es un espíritu inmundo, por cierto? Dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, gracias a mí, se va. Tiene la oportunidad el ser humano, el hombre o la humanidad, de escuchar la palabra de Dios. La escuchas, la entiendes, la aceptas, eso ya depende de ti. La crees, también depende de ti. Pero hay un momento en que escuchas la palabra de Dios y se te abre el entendimiento. Pero lo quieres, eso ya es decisión cada. ¿Por qué? Efesios 2:15. Dice la palabra de Dios: dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Los dos en un nuevo hombre haciendo la paz. Si nosotros entendemos, gracias, que el Señor nos habla desde Génesis acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Génesis 3:15 y en el juicio de la víbora, o en la maldición de la víbora, le dijo el Padre, no el Señor, el Padre le dijo algo muy importante. Génesis 3:15, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el calcañar, talón, en el talón del pie. ¿Qué es más mortal, en la cabeza o en el talón? Tenemos que entender que ya el Señor nos ha dado todo, el Padre, pero la decisión al último es tuya. ¿Quieres entender? ¿Quieres creer? ¿Quieres escuchar? No me gusta cómo predica. No estoy predicando ni enseñando para que guste, sino para que se sepa, para que se entienda. ¿Lo quieres bien? ¿No lo quieres? ¿Qué más podemos hacer? Esa es decisión personal. Nadie obliga a nadie, nadie te juzga. El que va a juzgar al último, tanto a unos como a otros, es el mismo Señor. Eso le toca a ellos. Pero la invitación está ahí. Analiza quién es Cristo. Analiza quién es el Todopoderoso. He oído por ahí que dicen, no, es que Dios. Bueno, no le digas Dios. Pero no es ni el destino, ni el universo. Es el Todopoderoso. Es el creador de todas esas cosas. ¿Lo quieres? ¿O quieres verte importante que sabes más y que tú juegas hasta con eso? Cuidado, porque no usarás el nombre de Dios en vano. Así es que es de cada quien. Ahí está. ¿Lo quieres? Repito, ¿no? Adelante. Gracias por escuchar y que el Señor me los bendiga. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor y tu paciencia. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Te pido que, Señor, perdone nuestras faltas, que veas a aquellos que verdaderamente te sirven, tus siervos, tus misioneros, tus evangelistas, todo aquel que esté involucrado, Señor, ganadores de almas, maestros, todo aquel que esté involucrado en alguna forma, pues bendícelos, Señor, prospéralos, por más chica que sea la ayuda o lo que se haga, cada quien de lo que de su voluntad y en su corazón lo tenga. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote bendiciones para todos, que le des paz a aquellas personas que han perdido seres amados, Señor, aquellos que andan en guerras, aquellos países, naciones, que no nos asusta, pero sí nos duele, porque vidas humanas son vidas humanas. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote que bendigas a toda tu iglesia, Señor, a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Bendice pues a cada familia cristiana y lo mismo para nosotros. Cuídanos y guárdanos, protégenos y líbranos de todo mal. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.